Bienvenidos a una nueva transmisión de este ministerio del Dios Todopoderoso. Que el Creador derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes, sus seres queridos y su familia. En esta ocasión vamos a predicar la palabra del Señor y el tema que vamos a desarrollar es ¿quién es Cristo Jesús? Es importante que todas las personas, cristianas y no cristianas, conozcan un poco más sobre Jesucristo, conozcan un poco más de aquel personaje que sale en las películas como ser humano. En esta ocasión nosotros vamos a tratar de darles a conocer a ustedes quién es Jesucristo. Y para ello lo vamos a analizar de dos puntos de vista. En el primero, vamos a ver a Jesucristo como un ser divino. Y la segunda, vamos a verlo como a Jesucristo como el ser humano que vino a este mundo a cumplir una misión del Padre. Para ello nos vamos a dar respuesta a 5 interrogantes. La primera es, ¿quién era Cristo Jesús antes de la creación? La segunda pregunta va a ser, ¿qué significa el nombre de Cristo Jesús? La tercera interrogante va a ser, ¿cómo Cristo Jesús vino al mundo? La cuarta, ¿a qué envió Dios a su Hijo Jesucristo? Y la última, ¿qué nos demostró Jesús acá en la tierra? Estas van a ser las interrogantes que nos vamos a ir contestando una por una y lo vamos a tomar de base lo que las Sagradas Escrituras nos dan a conocer. Bien, en primera instancia vamos a comenzar pidiéndole al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos den la sabiduría y el entendimiento para poder entender y poder transmitirle a cada uno de ustedes quién es Jesús. Padre Celestial, te invoco a ti y a tu Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, pidiéndote de todo corazón me ayudes en esta predicación para que todo salga a la perfección como tú lo deseas. Utiliza a esta persona, utilízame este instrumento tuyo para que puedas dar a conocer cuál es tu voluntad. Bien, en primera instancia vamos a decir y contestarnos quién era Cristo Jesús antes de la creación. Tenemos muchos versículos, varios versículos, en los cuales nos dan a conocer que Jesucristo es un ser divino, que Él estaba a la par del Padre cuando se inició la creación. Es por eso que nosotros vamos a apoyarnos en algunos versículos, porque para unas personas Jesucristo ha sido un profeta. No le ven ni le dan la divinidad que Él se merece. Por lo tanto, vamos a leer algunos pasajes bíblicos en donde vamos a conocer más detalladamente esto. Vamos a comenzar y nos vamos a ir a lo que es Juan capítulo 17, versículo 5. Aquí nos habla sobre la gloria de Jesucristo. Veámoslo. Dice, el 4 dice, yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo está confirmando acá que Él estuvo a la par del Padre antes de la creación. Este es el primer versículo que nos da a nosotros la base para decir que Jesucristo es un ser divino. Pero también ahora vamos a irnos a un pasaje donde nos hacen referencia y nos dicen que Jesucristo existía antes de la creación. Vámonos a Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Del 1 al 3. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué nos dice este pasaje? Que desde el principio Jesucristo ya existía y que Él estaba junto con Dios antes de la creación. Y el Verbo era Dios. ¿Quién es Jesucristo? El Dios Hijo. Este era en el principio con Dios, dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Cuando vimos en el video anterior, hablamos de Dios y vimos que en Génesis nos dice que la creación es una obra de Dios. Y acá, en este versículo, está diciendo que Jesús creó las cosas. Cuando yo leí estos pasajes por primera vez, me confundí y decía, bueno, ¿quién creó el universo? ¿Fue Dios, Dios Padre o Dios Hijo? Pero ya leyendo más detenidamente, entendí que la creación fue una obra de ambos. Dios Padre creó a la par de su Hijo. Crearon el universo, crearon la tierra y todo lo que existe. Así que no es que se contradigan, sino que lo que están afirmando es que ellos, en cumplimiento del plan perfecto de nuestro Padre Celestial, juntos dieron la creación a todo lo que existe en el cielo y en la tierra. También existe otro versículo que nos apoya en lo que es la divinidad de Cristo. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es lo que nos dice? El 15 dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios visible. Jesucristo tiene la personificación del Padre. El primogénito de toda creación. Quiere decir que Jesús estuvo con el Padre antes de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero también tenemos otro versículo bien importante y lo encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos capítulo 1, versículo 17.
Dice, cuando le vi, caí como muerto. ¿Quién dice esto? Lo dice el apóstol Juan. Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el principio y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Como podemos ver, él se le reveló a Juan cuando él ya había partido de este mundo. Y le hizo ver que él estuvo muerto, pero que ahora vive para siempre. Entonces, con estos versículos que acabo de mencionarles a ustedes, le damos respuesta a la primera interrogante. ¿Quién era Jesús antes de la creación? Era un ser divino que estaba a la par de Dios, colaborándole al Dios Padre, porque quien decide qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace es el Padre. Jesucristo es un administrador de todas las cosas que el Dios Padre ha creado o que el Dios Padre decide. Entonces, nos queda confirmado bíblicamente que Jesucristo es un ser divino, es Dios y es el Hijo de Dios. Bien, la siguiente interrogante que tenemos es ¿qué significa el nombre de Cristo Jesús? Cristo es igual a decir el Mesías, el ungido. Cuando Jesucristo se encontraba reunido con sus discípulos, le preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué contestó Jesús? ¿Qué le contestaron a Jesús? Perdón. Le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y dónde encontramos eso? Lo vamos a encontrar en Mateo 16:16. Veamos qué dice Mateo 16:16. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí me gusta comparar las Sagradas Escrituras católicas y las evangélicas y otros tipos de escrituras que existen, otras Biblias. En la católica no dice tú eres el Cristo, sino que dice tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces acá vemos que Jesucristo, su nombre Cristo, significa eso, el Mesías. ¿Ok? Pero ¿qué significa Jesús? Significa Yahvé es la salvación, Dios salva. Por eso es que espiritualmente y terrenalmente el nombre de Cristo Jesús tiene poder. Como su sangre, la sangre de Cristo tiene poder. Son términos que los demonios tiemblan al escucharlas. Y por eso es que vemos en Lucas 4:34 que un demonio estaba dentro del cuerpo de una persona. Y lo vamos a leer como dice para que veamos que las Sagradas Escrituras nos explican al detalle quién es Jesús. Veamos Lucas 4, versículo 34. Leamos desde el anterior,
Es del 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Entonces, los espíritus conocen a la perfección a quien tienen enfrente. Y en esta ocasión podemos ver que en las Sagradas Escrituras un espíritu, un demonio, reconoció al Hijo de Dios cuando Él estuvo acá en la tierra. Entonces, por eso es que el nombre de Cristo Jesús es poderoso. Las personas, cuando hacen una petición al Dios Padre, tienen que finalizar diciendo, te lo solicito en el nombre de Cristo Jesús, porque esa petición llegue hasta lo más alto de los cielos, llegue hasta el reino de Dios, sea recibida y sea concedida. ¿Ok? Entonces ya analizamos a Jesucristo como un ser divino, pero también Jesucristo tiene una parte humana cuando Él vino a este mundo. La pregunta es, la interrogante siguiente es, ¿cómo Cristo Jesús vino al mundo? Y esto lo encontramos en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos confirma entonces que quien envió a Jesucristo, lo envió el Dios Padre, para que cumpliera su voluntad. Entonces, ¿por qué le llaman a Jesucristo el unigénito? Bueno, porque Él es hijo de Dios y una persona que es la Virgen María. ¿Por qué se le llama Virgen María a ella? Porque cuando ella estaba en la tierra, antes de formalizarse con su esposo, tuvo una visita de un ángel, el ángel Gabriel, y le anunció que iba a tener un hijo, y ella le explicó y le dijo, ¿cómo es posible que yo voy a tener un hijo si yo no he conocido hombre aún? Le quise dar a entender que no había tenido relaciones con ningún ser humano. Entonces el ángel Gabriel le dijo que este iba a ser una intervención divina por medio del Espíritu Santo, que él iba a tener un hijo y el cual le tenía que poner Jesús. O sea, que el nombre de Jesús viene desde lo alto. Entonces, de esa forma es como Jesucristo viene a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, la siguiente interrogante que tenemos que darnos respuesta es ¿a qué envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo? Lo envió con unas misiones bien específicas. ¿Cuáles son ellas? Primero, vino a cumplir la ley de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vengo a abolir la ley, ni a los profetas. Vengo a que se cumplan. Esa fue la primera misión grande que el Padre le dio a su Hijo. Otra de las misiones que le dio es predicar la palabra.
a confirmar todo lo que Dios le había dicho a sus profetas mayores y profetas menores. Pero también lo envió a sacrificar su vida para el perdón de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera venido, si el Padre no lo hubiera enviado, todos nosotros estaríamos perdidos. Porque desde que vino Jesús, las cosas cambiaron en este mundo, espiritualmente. Ya hoy tenemos una comunicación directa con el Dios Padre, cosa que se había perdido cuando se cometió el pecado original, cuando desobedecieron de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí Dios se alejó de la humanidad. Pero con la venida de Cristo, esa situación cambia. Ya las almas de las personas que fallecieron creyendo en Dios ya no van a ir a parar al seno de Abraham como era antes de que viniera Cristo. Ahora una persona muere creyendo en Jesucristo y arrepintiendo de sus pecados, su alma va directamente ante la presencia de Dios. Bien, veamos la última pregunta, la última interrogante, y es, ¿qué nos demostró Jesús acá en la tierra? Bueno, nos demostró que Él era, en primera instancia, el Hijo de Dios. Porque cada vez que Él predicaba o hacía una actividad, Él lo primero que hacía era hablar con el Dios Padre, veía al cielo y le decía gracias Padre por concederme esta petición. Pero también demostró que era el Dios Hijo. Él, estando en este mundo, hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, cosa que ninguna otra persona había hecho, ni habrá. Él ha sido el único. Entonces Él nos demostró que sí tenía el poder como Dios y que tenía el apoyo del Padre. Asimismo también vino a cumplir la voluntad del Padre. Eso lo encontramos en Juan 5:19, donde Él hace referencia que Él vino a cumplir la voluntad. Veamos qué dice este versículo. Juan 5, capítulo 5, versículo 19, nos dice: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, quiere decir que estaba haciendo la voluntad de Dios, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bien, amigos, amigas, hermanos, hermanas, con lo que hemos comentado a ustedes, nos queda demostrado bíblicamente que Jesucristo es un ser divino que estuvo antes de la creación, a la par del Padre, con la gloria, con su respectiva gloria que tenía cuando estaba a la par del Padre antes de la creación. Nos queda demostrado que Él vino a este mundo, siendo Dios, se despojó y actuó como un ser humano, pero con sus milagros Él demostró también que era Dios y que era el Hijo de Dios, que vino a ser la voluntad del Padre y que vino a sacrificarse para que cada uno de nosotros logremos alcanzar la salvación. Es importante y necesario
que nosotros meditemos a ese punto. Si nosotros queremos alcanzar la salvación, solamente hay un camino. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Aquella persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para nuestra salvación, se arrepiente de sus pecados y pide perdón al Dios Padre en el nombre de Jesucristo, Él es perdonado y cuando Él fallece, su alma va a la presencia del Dios Padre. Los tiempos de los últimos tiempos se acercan. Ya vimos muchas señales de que estamos en los tiempos de dolores. Pongámonos a cuenta con Dios, pidamos perdón, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador para que nuestra alma no se pierda, para que nuestra alma no vaya al infierno. Entonces nosotros tenemos todavía la oportunidad. Hay personas que dicen, después lo voy a hacer, pero no saben si ese día es su último día. Si eso no se hace antes de fallecer, nuestra alma está perdida eternamente. Así es que yo les sugiero que mediten este punto, último punto que acabamos de mencionar, que lo consideren y que se pongan en cuenta con Dios, porque la ira de Dios viene muy pronto. Ya estamos en los tiempos de dolores y eso nos tiene que hacer meditar qué es lo que nosotros queremos. Si queremos que nuestra alma vaya para el cielo o si queremos que nuestra alma vaya para el infierno. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar esta predicación. Espero que a partir de esta, pues, muchas personas les quede claro quién es Jesucristo y que Él es el único camino para poder llegar a la presencia del Dios Padre. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima predicación que va a ser un tema relacionado quién es el Espíritu Santo. Bendiciones y que pasen una feliz día o feliz noche dependiendo de donde se encuentren. Que Dios les bendiga.